Hey, caravana, ¿qué se dice? Todo bien, nada. El día de hoy iniciaremos un nuevo film en esta edición. Les contaré cómo establecí esta película en mi vida. De hecho, todo empezó un 6 de febrero. Ese día estaba pensando qué me hacía feliz, qué iba a hacer con mi vida. Efectivamente, yo ya estaba enamorado de este país. Anhelaba viajar por la región andina de este país y con el pasar del tiempo recorrer más regiones de este paraje. Pero había un pequeño problema, no sabía cómo grabar, cómo expresarme y cómo llevar las ideas a otro nivel. Pero ahí fue donde salió este personaje con un carácter muy exclusivo, donde el cual tenía que recrear todas mis cualidades y disponer a conformar un personaje inusual. Emprendí mi primer viaje en Jardín de Antioquia, un rincón detenido en el tiempo, donde las flores no solo crecen en los balcones, sino también en la mirada de su gente. Estaba fascinado y a la vez frustrado, porque no sabía qué decir y me daba pena de la gente que me rodeaba. Me sentía muy incómodo, nervioso. Disfruté del lugar, pero no era lo que me imaginaba. Empecé a hacer la edición de los videos y seguían los problemas. Cosas como archivos muy pesados y formatos no compatibles. Me demoré 1, 2, 3 días, quizás semanas haciendo mi primer video. Conseguí subirlo, pero no era lo que esperaba, porque era muy poca la cantidad de vistas que obtenía a cambio del tiempo invertido. Sin embargo, a pesar de tantas circunstancias, seguí con el proyecto afrontando las dificultades que se me presentaban en algunos de mis viajes. Les voy a contar una de mis experiencias más brutales que han sido o que fueron las cavernas del río Nus. De locos, pillen pues. Story time. No, eso suena muy marica. Un sábado 8 de junio de 2024 empezamos nuestra travesía hacia las cavernas del río Nus. Ese día tomamos hacia el norte, cogimos las vías del Nus, lo que es Copacabana, Barbosa, Cisneros, el túnel de la Quiebra. Todo iba muy bien hasta el momento. Logramos ver un amanecer azaroso. Pero se nos pinchó la moto. Sin embargo, yo no me preocupé por eso, debido a que yo siempre ando con mi herramienta. Ando con los parches, la pega, las palancas. Y anteriormente, en el pasado, yo había tomado un curso de mecánica o una técnica en el SENA. Eso me ha ayudado mucho en los viajes, pero más adelante les mostraré el kit de aventura. Bueno, y retomamos. Yo procedí a bajar la llanta, eso fue de una, la parché y nos fui. Pero más adelante, más arriba del San José del Nus, volvió y se me pinchó y yo, en la vuelta pues algo sucedía aquí, algo pasaba aquí. Había algo que no quería que yo fuera a ese lugar. En realidad yo estaba muy emocionado. Yo ya había planeado ese viaje hace 2 meses, está muy empeliculado. Comúnmente las personas conocen discotecas, centros comerciales. Para mí eso era una locura. Yo nunca en mi vida había conocido unas cavernas. Bueno, proseguí con lo mismo. Hice lo mismo por 3 veces. Adelantamos, llegamos a Caracolí. A primera vista consideré el pueblo algo reservado. Me estaba mostrando, me estaba enseñando su cara más sencilla, pero eso era un enlace esencial para todo lo que se venía. Pero lo primero que hice en mi emoción fue averiguar cómo hacer esa travesía. Una señora muy carismática me dijo, no, en Motorrodillo, eso es de una. Yo, ¿cómo? Sí, en 15 minuticos llegan a la Virginia, de ahí cogen unos caballos y más o menos en 3 horas llegan a las cavernas. Yo, ¿en serio? Sí, le comí cuento. Y las cosas no eran así. Primero que todo, no sabía cómo montar a caballo. Y segundo que todo, nos tocaba caminar. Y tercero que todo, no sabía cuál era el camino, o sea que nos podíamos perder. Eso de montar en Motorrodillo no se lo pueden perder. Atravesando densos bosques, el río Nus, la gente, o sea, ahí estaba empezando la aventura. Todo estaba pintando muy bien. Llegué a la vereda de la Virginia y empecé a preguntar cómo llegar. Me dijeron que en caballo, pero el señor no estaba. Así que nadie nos podía guiar. Yo empecé a caminar y todo el mundo nos empezó a preguntar, hey, ¿qué? ¿Ustedes para dónde van o qué? Apenas yo les decía que para las cavernas, nos miraban como que, uy, ¿es en serio? Muy moraludo. Después de haber caminado más o menos 3 horas, le preguntamos al único señor que nos encontramos por ahí, hey, ¿qué? ¿Ya vamos a llegar o qué? Sí, ya van a llegar. Claro, yo todo feliz. Caminamos, pero en realidad no era así. Yo seguía insistiendo en que ya íbamos a llegar, pero ya iban a ser las 2 de la tarde y nos faltaba mucho más recorrido. Carpa no tenía, algún lugar para pasar la noche tampoco.
nos tocó devolvernos a caminar como otras 4 horas, pero no nos íbamos a rendir, íbamos a volver. Llegamos a la Virginia y me encontré con 2 personajes. Uno me estaba ofreciendo su servicio, que sí, yo lo llevo a las cavernas, me cobráis que 20 lucas. Y el otro me invitó a cervecita o a gaseosita. El que me brindó su ayuda me dijo que en moto podía llegar, que había otra ruta. Nos fuimos para Medellín, supremamente aburrido. Yo llegué a la casa y de inmediato me puse a investigar en internet y sí, había otra ruta. Esperé el otro fin de semana para volver a salir, pero esta vez la aventura iba a ser más azarosa porque ya iba más informado, ya sabía cómo era la vuelta, todo. Armamos el viaje, eso fue de una, llegamos a Caracolí. Yo pagué una noche de hotel, me valió 30 lucas, ¿pa qué? Barato y todo. Me quedé, al otro día estaba programado para levantarme más o menos 5:30 para poder salir. Estaba rezando que no fuera a llover, porque si llovía, todo el viaje se nos iba a dañar otra vez. Casualmente, yo estaba planeando mi viaje en el balcón del hotel. Un pelado me escuchó y me dijo, hey, ¿qué? ¿Usted va por allá? Yo no conozco, yo soy del pueblo y me gustaría ir. ¿Cómo? Vamos. Ah, sí, voy a hablar primero con mi mamá y armamos el viaje. Yo no, pero es para salir mañana. Es que hágale, yo le confirmo. La caravana me confirmó. Nos programamos ese día o esa noche, no nos llovió. Solo Dios sabe cómo hace sus cosas. Salimos, todo muy bacano. Hasta el momento no pasaba nada. Melo. Y lo mejor es que íbamos acompañados de la misma gente del pueblo. Nos brindaron su ayuda y fueron muy gentiles con nosotros. Todo nos fluyó. Nadie se imaginaba la satisfacción que sentía yo en ese momento. Porque iba a culminar una de mis locuras. O sea, imagínense en ver el río Magdalena desde las altas montañas antioqueñas, cosa de loco. Después de un largo camino llegamos, teníamos que caminar montaña abajo alrededor de 2 horas, pero yo estaba más que contento con solo ver los carteles que decían cavernas de Río Nuevo, cavernas de Río Nuevo, aunque faltaba el último desafío. Las cavernas se ubican en una propiedad privada, o sea que tenían como una reja, o sea, le habían puesto una reja para que cualquier forastero o cualquier persona no pueda entrar a ese lugar, o sea, con candado. Pero nosotros que llegamos y en ese momento sale un grupito de 3 personas, vamos obviamente con el guía y dijo que nos cobraba 20 lucas por cada uno de nosotros y yo hágale de una. Parcero nos dio el tour, conocimos el cañón del río Samaná, no, fue una experiencia muy loca. Todo lo que nos pasó, pero eso hace una verdadera aventura. Los cacharros, como decimos nosotros, todo nos fluyó y todo nos ha fluido con el pasar del tiempo. La página ha crecido, todo ha ido avanzando constantemente, todo ha sido un proceso gratificante para mí. Por cierto, un saludito a un nuevo seguidor que tenemos en la página. Un saludo a Luis Carlos, ay que la buena, a la Fresh con David Fresh. Si me desean aportar algún comentario, alguna recomendación, algún pueblo por visitar o por conocer, todo es bienvenido.